Muy buenas tardes. En esta tarde le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite llegar a estos momentos. Te invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, hoy, Padre mío, te damos gracias por la vida que nos das. Gracias por esta tarde tan bonita, tan maravillosa. Bendícenos, Señor. Bendice tu palabra y bendice a las personas que han de escuchar este mensaje. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Hoy, mis amigos, hoy vamos a hablar acerca de la vida de Eliseo. Y su relato se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 19, del 19 al 21. Eliseo, mis amigos, comenzó su ministerio durante el reinado de Joram y continuó durante Jehú, Joacás, y murió en el tiempo del reino de Joás. Eliseo, dice la palabra, que era hijo de Safat, de la ciudad de Abel Meola, hijo de un granjero acomodado. Era más acomodado que los demás. Él tenía 11 siervos que araban sus yuntas, que le sembraban y cosechaban sus labores. En esta ocasión, cuando Dios le llamó al ministerio, dice la palabra que Eliseo araba con 12 yuntas de bueyes y la número 12 era la de él. Cuando pasó aquel hombre con su cinto de cuero y aquel manto velludo, y esperó que Eliseo saliera para la cabecera, y cuando salió a la cabecera, le arrojó el manto, y entonces siguió su camino. Eliseo corrió a alcanzarlo y le dijo: quiero que me des permiso de ir a decirle a mis padres, de ir a besarlos. Y entonces Elías le dice: está bien, pero no te olvides de esto. Y entonces, amigos, Eliseo, dice la palabra que agarró el arado, lo hizo pedazos, y sus vacas las despedazó, y coció la carne y fue al pueblo y se la repartió. Eliseo ya no iba a ocupar más el arado. Eliseo ya no iba a ocupar más sus vacas. Eliseo había cambiado de una vida cotidiana a una vida espiritual. En esa vida espiritual donde Dios le llamaba, ya no va a ocupar el arado, ni va a ocupar las vacas. Amigo querido, cuando Dios te llama a su ministerio, cuando Dios te llama a que formes parte de las filas de la iglesia, hay muchas cosas que tienes que destruir. Recuerdo cuando mi papá llegó al evangelio, agarró todos los santos que tenía ahí colgados y los tiró, y mi mamá, mi abuela, que era idólatra, fue y se los llevó todos. Digo: tráeme todos esos santos para acá, porque si con estos que tengo yo son buenos, teniendo más va a ser mucho mejor. Y mi papá le dice: pues está bien, si los quiere lléveselos. Pero mi papá destruyó, al igual que Eliseo, el arado y las vacas. Hay momentos en la vida que tienes que destruir muchas cosas que te estorban para el ministerio al cual Dios te está llamando. Ahora, mi amigo, cuando Eliseo siguió a Elías, después dice que lo buscó y siguió a Elías, y le siguió por donde quiera que él iba, hasta que una tarde aquellos profetas le dijeron: oye, Eliseo, ¿tú sabes cómo Dios va a quitar hoy a tu maestro? Y dice: sí, callad, no digas nada. Y entonces Elías le dice a Eliseo: quédate aquí, yo voy para allá. Y dice: no, vive Jehová que no te dejaré. Y entonces Elías le dice a Eliseo: dime, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que pides antes que yo me vaya? Y Eliseo le dice: yo quiero que me des la doble porción de tu Espíritu Santo. Yo quiero que me des la doble porción de la unción, porque solamente con la doble porción de la unción yo puedo hacerle frente a la misión que Dios me está encargando. Y entonces dice la palabra que le dice Elías: si me ves cuando yo me vaya, te será hecho así. Y entonces cruzaron el Jordán, y cuando cruzaron el Jordán, de repente miraron que venía un carro con caballos de fuego y ruedas de fuego, y agarró a Elías. Entonces, después un torbellino se lo rodeó y se lo llevó al cielo. Y cuando Elías iba ascendiendo al cielo, dejó caer el manto y Eliseo lo agarró. Eliseo agarra el manto y lo dobla de la misma forma que lo hizo Elías, y se lo puso al río Jordán y le dice:
¿en dónde está el Dios de Elías? Y le hizo al río con el manto, y el río Jordán se abrió en dos partes y pasó Eliseo. Usted no sabe cuántos profetas había, y dice la palabra que había 50 profetas que miraron que Eliseo pasó el Jordán y dijeron: verdaderamente el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Y cuando caminaba, unas personas, unos muchachos, lo rodearon y le dijeron: sube, calvo, sube como tu maestro, ¿por qué no subes? Y Eliseo se molestó y los maldijo, y la maldición cobró efecto. Salieron unos osos y despedazaron a aquellos muchachos. La vida de Eliseo se caracterizó por sus milagros. Hizo bastantes milagros. Curó las aguas de Jericó, curó el potaje que estaba envenenado en la olla. Eliseo hizo que el aceite no se terminara hasta que no hubo más vasijas que llenar. Eliseo, dice la palabra, que iba con su siervo y cruzaba por un camino de la tsunamita, cuando la tsunamita le dice a su esposo: oye, entiendo que este es un varón de Dios, yo le voy a hacer un aposento para que él pase. Y le hizo un aposento, le hizo un cuartito de 4 paredes para que Eliseo descansara. Cuando Eliseo descansaba allí, mirando hacia el techo, le dijo a su siervo: ve con la mujer y dile cómo podemos compensar esto que ha hecho por nosotros. Y entonces Eliseo hizo que Dios le diera un hijo a aquella mujer. Y aquel hijo, cuando ya estaba de unos 9, 10 años, le dio un dolor de cabeza y murió. Y Eliseo lo trajo otra vez a la vida. Eliseo ayudó al rey de Israel, frustrando los planes del rey de Asiria. Y entonces, al darse cuenta el rey enemigo que los planes se frustraban, se dio cuenta que Eliseo era el causante, y entonces procuró ir a rodear al profeta y llevarlo prisionero. Muchos, cientos de guerreros estaban para llevarse a Eliseo cuando Giezi salió y dijo: Señor, estamos perdidos, hay un ejército que nos rodea. Y entonces Eliseo le dijo: hay más, son malos que están con nosotros que no están con ellos, pero ¿cuáles? Si nomás somos yo y tú. Y le dice: oh Señor, abre los ojos de este para que vea. Y entonces dice la palabra que abrió los ojos de Giezi y pudo contemplar miles de soldados con carros, con caballos de fuego que rodeaban a Eliseo. Amigos queridos, Eliseo multiplicó 20 panes para darle de comer a 100 personas. Y aquel siervo le dice: con 20 panes, ¿cómo vamos a darle de comer a 100? Y Eliseo le dijo: mira, Jehová me ha dicho que comerán todos, se saciarán y todavía hasta sobrará. Mis amigos queridos, yo no sé si Eliseo un día pudo creer que él se iría al cielo como su maestro. No concibo la idea que él se haya imaginado que algo así sucediera. Pero la historia de Eliseo nos dice que él ya estaba, después de su ministerio de 50 a 60 años de ministerio, había caído enfermo en una cama. Cuando Joás llegó a visitarlo, y al mirarlo, Joás, aquel hombre ya degradado, flaquito en la cama, extendió el llanto y lloró bastante sobre él. Y le dice: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Seguramente se acordaba de aquel incidente, de aquel momento cuando Giezi pudo contemplar aquellos caballos de fuego en Dotán. Amigos queridos, a Eliseo no le tocó la suerte que le tocó a su maestro Elías. Eliseo terminó como muchos de nosotros un día terminaremos, en una cama, postrados en una cama con alguna enfermedad. Eliseo muere. Y cuando Eliseo, hermanos, lo entierran, ya han pasado años y él ya es un costal de huesos, ya es un montón de huesos allí.
ya está hecho huesos. Cuando algunas pardeadas moabitas venían y aquellos hombres temerosos porque iban a enterrar un muerto, agarraron al muerto y lo arrojaron en la tumba de Eliseo. Y cuando aquel muerto tocó los huesos de Eliseo, revivió y salió para afuera de la tumba vivo. Dios había probado su poder a través todavía de los huesos de Eliseo. ¿Por qué cuesta, amigo querido, tanto trabajo responder al llamado de Dios? ¿Por qué cuesta tanto trabajo responder a su llamado? Sencillamente porque estamos muertos, porque necesitamos la chispa de Dios para responder. Muertos en delitos, y un muerto es muy difícil que recapacite, pero Dios ha prometido a través de Ezequiel que los huesos revivirán. Es el poder de Dios. Los huesos de Dios un día, los huesos del pueblo, un día Dios hará que esos huesos cobren vida, porque el muerto solamente delante de la presencia de Dios cobra vida. Es como la vara de Aarón. La vara de Aarón era una vara seca, pero en la presencia de Dios echó flores, fructificó almendras, pero solamente allí pudo revivir. Lejos de Dios estamos muertos, y por más que queramos, o por más que nosotros queramos que ellos respondan, no responderán. Pero Dios ha prometido que resucitarán, que les dará vida. Amigo querido, cuando Dios te llame al ministerio, nunca digas que no. Nunca te rehuses al llamado de nuestro Dios, porque Dios quiere pasarte de una vida natural a una vida espiritual, a un régimen espiritual. Eliseo, su vida cotidiana la dejó a un lado y estuvo dispuesto a aceptar el nuevo cambio de vida espiritual que Dios le quería dar. Así como Pedro, ven y sígueme. Yo te voy a hacer pescador de hombres. Y dice la palabra que Pedro dejó las redes al instante y siguió a Jesús. Mateo dejó el banco de los tributos y se levantó y siguió a Jesús. Un señor que fue llamado, el Señor le dijo, ven y sígueme. Y dijo, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre. Cuando él muera te seguiré. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos. Tú ven y sígueme, porque ya hay un llamado que Dios está haciendo para seguirlo. Hoy en esta tarde, no importa cómo te llames, te puedes llamar Antonio, te puedes llamar Marcos, te puedes llamar Kevin, te puedes llamar como te llames. Dios te está extendiendo el llamado para que pases de una vida natural a una vida espiritual al lado de Dios. A una vida donde lo más hermoso que puede haber en esta vida es compartir nuestra vida con nuestro Señor Jesús. Aquel que estuvo dispuesto a darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Te invito a hacer una oración. Mi Dios y Padre eterno, gracias, mi Dios, te damos en esta tarde por la vida que nos das. Gracias, Señor, porque llegamos a este momento de esta vida. Queremos, mi Dios, agradecerte por los muchos cuidados que has tenido con nosotros. Gracias, Señor. Bendícenos y llénanos de amor y de tu gracia. Bendice a las personas que han escuchado este mensaje. Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias, te damos gloria, porque tú, Padre mío, vives, eres nuestro presente para siempre. Padre mío, perdona cualquier cosa que pudimos haber dicho mal. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amigo querido, que Dios te bendiga. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y que Dios ponga